Muy buenas. Hoy vamos a hacer el tema, los verboides. Se dice verboides porque son casi verbos, casi, ya, aparentan tener. Son los que conocemos, los que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, tenemos el infinitivo. Acá tenemos justamente el infinitivo. Eso ya conocemos, es lo más fácil de reconocer. Después tenemos el gerundio, que también utilizamos. Todos estos nos utilizamos. Sin embargo, hay que saber cómo utilizar, no es simplemente conocer la teoría, pero con la práctica vamos a hacer. Hay más todavía, solo que para ustedes, como están en primero, va a ser algo simple, sencillo, ¿ya? Entonces tenemos tres, ¿ya? Entonces, vamos a ver la definición. Como dice, definición, son las formas no personales del verbo. Cuando dice no personales, es que no tienen persona, ¿ya? Porque no presentan morfemas flexivos propios del verbo como persona, número, tiempo y modo. O sea, no nos da esa idea. Cuando utilizamos esas palabras no nos dan esa idea. Nos dan la idea de persona, la idea de número, eso quiere decir singular o plural, de tiempo, pasado, presente, futuro, de modo, indicativo, subjuntivo o imperativo. No nos dan ni una de esas ideas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos clases. Vamos a ver con el infinitivo que todos conocemos. Funciona como sustantivo, ¿ya? No siempre, pero para ustedes, como recién están iniciándose, van a tomar que es sustantivo. Por ejemplo, el cantar del mío Cid. Hemos hecho el mío Cid, los cantares del mío Cid. O sea, el cantar. Ese cantar justo tiene una terminación ar. Es un verboide por eso. Dice ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, cantar. Estructura. Tenemos el simple, cuando es solamente una compuesta por una palabra. En este caso, cantar. Compuestos cuando están con dos palabras. Es decir, un verbo auxiliar más un participio. Acá tenemos, este termina en er también, ¿no es cierto? Eso en su mayoría de las estructuras son con el haber. Por ejemplo, haber cantado. Entonces, tenemos terminaciones con ar, er, ir. Tenemos cantar, con er, tener, con ir, reír. Y tengan en cuenta algo muy importante, ¿ya? Vamos a escribir texto, ya texto acá. Dice, ahora voy a reducir un poquito. Primero vamos a escribir. Primera conjugación. Segunda conjugación. Y por último, tercera conjugación. A eso hace referencia. A ver, un momentito, control Z. Ay, ay, ay. Voy a escribir de nuevo, ¿ya? Voy a escribir de nuevo. Vamos a ver acá, mejor lo voy a escribir acá. Dijimos, primera conjugación. Segunda conjugación. Y tercera conjugación. Muy bien. Acá tenemos estas conjugaciones que tienen que ver con cada una. La primera que tiene que ver con ar, la segunda conjugación que tiene que ver con ir y la tercera conjugación que tiene que ver con ir. Perdón, la segunda con er. Tal cual, así, a, e, i. ¿Se dan cuenta de ese orden? Igual que nuestras vocales, a, e, i. Esas son las únicas, siempre van a terminar para hacer las conjugaciones, pero ahora estamos haciendo verboides, ¿no es cierto? Pero ustedes, para que ustedes se recuerden y puedan relacionar, ¿listo? Entonces tenemos las tres nada más, ar, er, ir. Perfecto, voy a borrar esto porque si no, muy bien. Listo.
Ustedes van a hacer, o esto va a estar en el formulario, ¿ya? Para que ustedes puedan terminar. Por ejemplo, yo voy a poner la primera. Perdón, a ver, perdón. Mi lápiz, un texto. Por ejemplo, pongo acá, bailaremos. Tengo que convertir. ¿Se dice bailar? ¿Se dice bailir? ¿O se dice bailar? ¿No es cierto? Bailar. Ahí está. Estamos viendo cómo cambia ahí la ar, ¿no es cierto? Estamos poniendo en infinitivo. Pero vamos a ponerlo en el compuesto. En el compuesto. A ver, más el participio, que ya aprenderemos. En nuestro caso nos está diciendo que es ado. A ver, bailado. Por eso es importante saber la raíz. Eso hicimos al inicio en los verbos, ¿no es cierto? La raíz, lo que no pierde. Esos son sobre todo en los verbos regulares. La raíz conserva. En los verbos irregulares, la raíz pierde, ¿no? Pierde, ¿no? Igual forma van haciendo ustedes acá. De descubrir, viene, bueno, les dije, de descubrir. Termina en ir. Entonces, haber descubierto, ¿no? Estos son otros verbos irregulares, ¿ya? Descubierto. Que vamos a ver más abajo que en los gerundios, en los participios. Por eso ese participio que está más abajo, ¿ya? Eso es su forma compuesta. Igual de leo, estoy, cosí. Convierten. Esto yo voy a poner, ojo, ya les dije, va a estar en el en el formulario. ¿Ya? Muy bien. Voy a borrar. Gerundio. Funciona como verbo y adverbio. ¿Ya? Funciona como verbo. Eso depende de cuando estemos nosotros utilizando. O sea, no siempre va a ser solo verbo o solo adverbio. Va a ser uno de los dos. ¿Ya? Entonces, tenemos de igual forma simples y compuestos. En el caso del gerundio, tenemos que los que son en ar, vamos a escribir acá, ¿dónde están los anotes? Ar es para los que están en ando, ¿ya? Ando. Los ar es para los que están en ando. Y para yendo y yendo es respectiva. Puede ser según viendo. Al momento de conjugar, puede ser er, o en todo caso ir. ¿Listo? Pero ojo, no necesariamente tiene que ser de este yendo es ir, no necesariamente. Puede utilizarse así de los dos, viendo a qué verbo corresponde. El ar es sí, nada más, solamente al ando. En cambio, el yendo, el yendo y el yendo puede ser al ir o puede ser al er. Eso ya depende de cuando estemos utilizando. Ya se van a dar cuenta al momento de utilizar. ¿Por qué sucede en yendo? Leer, por ejemplo, leyendo, no dices leyendo. Eso sucede por la cacofonía, es decir, cuando hay unión de dos vocales no pueden estar juntas. Por eso se tiene que transformar una de ellas. ¿Ya? Por eso, entonces tenemos acá ando, por ejemplo, el cantar, que termina en ando, cantando. Eh, por ejemplo, acá tengo teniendo, pero si lo ponemos en un infinitivo, que sería de tener, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Terminación, teniendo. De leer, perdón, leyendo, leer.
leyendo. Acá tenemos la, ¿se dan cuenta? No necesariamente, no necesariamente tiene que ser terminado en ir, pero funciona en algunos, ¿ya? En algunos. Por ejemplo, acá tenemos ir. Yendo, dices lo mismo, dice acá, ¿no es cierto? Muy bien. Estos son en el caso de los simples. Voy a borrar ya, porque si no... En el caso de los simples, tenemos acá, ahora en los compuestos, de la misma forma. Habiendo, solamente utilizamos este de acá, de habiendo. Más participio, cantando. Acá por eso dice también el participio ado, ido, todos ocho, pero solamente se utilizan eso. Ya vamos a ver en el participio más abajo cuáles son los participios. Hasta acá tenemos entonces ando, yendo, yendo. ¿Listo? Entonces, yo digo acá, si nos dice suprimir, pero queremos, está acá en forma infinitiva, queremos en su gerundio. ¿Cómo sería en su gerundio? A ver, vamos a poner. Si nos dice, termina en ir, acá justo en ir. Entonces, está en la tercera conjugación del infinitivo ir. ¿Qué pongo entonces? Si es del infinitivo, es suprimando, no conocemos esa palabra. Supriyendo, no conocemos la palabra. Es suprimiendo. ¿Se dan cuenta? No necesariamente tiene que ser este, ¿no? Suprimiendo. A ver, suprimiendo. Ahí estamos viendo, ¿no? Suprimiendo todo eso. Termina en ir, pero está acá arriba, ¿no? No necesariamente. Para cualquiera de los dos puede utilizar tanto el o el ir, puede ser al yendo o al yendo, ¿ya? Entonces, acá es la forma simple. La forma compuesta, ¿cómo sería? La forma compuesta. Habiendo, porque tiene que estar con el gerundio, con este, por eso dice, con yendo. Habiendo, y con un participio, que son el ado, ido, todos ocho, que vamos a ver, pero eso no se utiliza mucho. Estos son los que se utilizan siempre el participio. Habiendo, suprimido. Ahí está también. ¿Ya ve cómo termina? Más, ¿no? Vamos a poner más, ya, listo. Más el participio, que termina en ido. De la misma forma, esto tienen que hacer ustedes. ¿Listo? De la misma forma, suprimiendo. Voy a borrar esto, porque si no, me va a seguir en toda la pantalla. Muy bien. Ese es en cuanto al gerundio. Solo voy a acotar, claro, eso no va a estar, pero hay más sobre esto. Como ustedes están en primer año, no les puedo dar más información, porque si no, se van a confundir. En el gerundio hay problemas al momento de utilizar. Algunas personas lo que hacen es utilizar incorrectamente. Por ejemplo, si yo diría, llegué a la iglesia sentándome en la banca. Parece que está bien hablado, parece, porque dice, hemos dicho, llegué, ya es el verbo, eso conocemos el verbo, o sea, dice, yo llegué en todo caso, ¿no? Yo llegué a la iglesia sentándome en la banca. A ver, parece que suena bien, sentándome, llegué sentándome. A ver, imagínense, yo llegué a la iglesia sentándome. ¿Cómo puede ser eso? A ver, solo imagínense, llegué a la iglesia sentándome. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Por eso es importante saber el gerundio. El infinitivo es sencillo. El gerundio es el problema, donde se equivocan al momento de hablar. Y hay que saberlo utilizar. A veces se utiliza simultáneamente, es decir, los verbos tienen que estar en simultáneo porque sí se puede hacer, pero en este caso es incorrecto. Lo correcto sería, llegué a la iglesia y me senté.
porque primero llegas y después te sientas. Tú no estás llegando y después estás sentado. No se puede. O llegas o te sientas. Una de las dos. O primero llegas y te sientas. Eso sucede, ¿no? ¿Ya ve? Pero no se puede decir, yo llegué a la iglesia sentándome en la banca. ¿Cómo se puede suceder eso? No, es imposible. Pero hay personas que utilizan de esa forma el gerundio. Yo solamente le estoy dando una pauta. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo estas estructuras del verbo? Porque se utilizan mal. Claro que yo no les voy a tomar esto, ¿ya? Ustedes solamente tienen que reconocer por ahora. Ya en grados superiores se va a empezar a hacer esas formas de reconocer, porque ya ellos ya dominan. Ustedes todavía están tratando de reconocer los verboides, ¿ya? Que siempre le han dicho verbos, ¿no? Siempre le dicen el verbo cantar, el verbo, pero no son verbos, son verboides. Esa es su palabra, esa es su característica. Aunque a veces funcionan, como hemos visto acá, en verbos, pero lo idóneo es decirle verboides, ¿ya? Porque son casi verbo. Otra palabrita para que ustedes tal vez hayan escuchado, música negroide. Eso también está mal dicho. O sea, cada cosa está mal. No tiene que ver nada con el verbo. Claro, solamente quiero que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, el que le dije, ¿no? Música negroide. Está mal dicho música negroide. Música negra, o para que no suene feo, porque piensan que eso es feo, porque se debía estar bien dicho, pero se podría hacer música afroperuana. Ya está. Pero no es negroide, porque no es casi negra, no es de eso. Es negra, o es africana, o es afroperuana. Listo. Lo mismo sucede con el verbo. Es un verboide, porque a veces funciona como verbo y a veces como adverbio, en este caso, estamos viendo. ¿Listo? Y los adverbios, ¿qué son? Son modos, ¿no es cierto? Modos que tiene el verbo el verbo sobre todo, ¿no es cierto? Son sus modos que tiene. Por ejemplo, en este caso, un modo de cantar. Perdón, el modo de estaba cantando. Su modo, ¿no es cierto? De acción. Eso nos da los adverbios, de tiempo. En este caso, como es un verboide, no da tiempo, pero da un modo. ¿Cómo? Cantando. ¿Ya ven? Sigamos entonces. Esto igual va a estar en el formulario. Participio funciona igualmente como verbo y adverbio. ¿Listo? Acá hay un problema de impresión, está mal, ¿ya? De digitación, si quieren decirlo. Porque debe decir ado, no ando. Ando es para el gerundio. Ado es para el participio. Ado, ya está mal acá, esto está mal. Ado. Es ado. Mejor lo voy a borrar porque ustedes se pueden equivocar. A ver, ¿cómo vamos a poner? Ya está, siquiera. Ado, nada más, ¿ya? Es ado. Si no, no borra todo. Okay. Es más, acá tienen, es ado. ¿Listo? Es la terminación ado. Listo. Ado, ¿ya? Entonces dice, son los regulares. Recuerden, los verbos regulares son los que no cambian su raíz. Entonces, el participio funciona tanto como verbo y adverbio. Muy bien. Tenemos pasivos y activos. Acá también hay más todavía, más clasificación, porque podemos decir activo, ya, nos dicen tanto regulares como irregulares. Pero también podemos ver si es que funcionan adjetivos, funcionan como sustantivos, sobre todo en esas dos formas, y auxiliar y participio que estamos viendo, acá vamos a ver en los compuestos. Pero por el momento, ustedes solo tienen que saber y reconocer como les estoy diciendo.
Les doy más información y ustedes se van a trabar, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver. Pasivos, regular e irregular, perdón. Tenemos entonces los que terminan en ado, ido. Este ado son los que vienen de los infinitivos ar. Ar, ya, a ver. Voy a tratar de escribir. Sí, vamos a poner ar. Viene de los que terminan en ar. Y los que son en ido es igualmente como hemos visto anterior. Er o ir. ¿Ya? Según viendo también, no es como lo hemos visto al revés, viendo, puede ser para los dos, ¿ya? Ir es para los dos, ar solamente es ado, ¿listo? Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, los que son terminados en ado, bailado, terminados en ido, perdido. Esto es en cuanto a las clases del participio pasivo regular. ¿Qué dijimos de los regulares? Son los verbos que no pierden su raíz o su lexema o raíz lexemática, como les guste, o morfema lexemático. Es decir, no pierden su raíz. De bail, ahí nomás bail, ¿no? Hasta ahí sería su raíz, bailado. Por eso dice bailar, también podemos decir. En un participio, bailando, ando, ¿no es cierto? Perdón, en un gerundio sería ando, bailando. En un participio, bailado. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver el participio pasivo irregular. Tenemos todos 8, pero también tenemos el jo y el bo. Por ejemplo, dijo, de decir, del verbo, perdón, del verboide, del verboide en infinitivo ir, ¿no es cierto? Decir. En participio dices dijo, ¿cierto? Tenemos también el de con el bo, terminado en bo, es decir, con V y la O. Sería salvar, salvo, ¿ya? Hay más, pero vamos a ver hasta ahí nomás, es por mientras. Muy bien. Estos ustedes primero tienen que reconocer las que más se usan. Acá tenemos el de decir, dicho. También es dijo. Ya veremos más abajo sobre estos problemas de cómo se utilizan. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, ya, tenemos irregulares. Dicho, de hecho, dicho. De to, escrito. De so, impreso. Algunos utilizan este participio, por ejemplo, impreso, imprimido, con este regular, ¿no? Imprimido. Ya se está aceptando, la Real Academia está empezando a aceptar estas formas de hablar, pero el detalle es, pues, como lo dije, al hablar, más no al escribir, porque ya se supone que el que escribe tiene un nivel académico alto, ¿ya? En activos, tenemos activos el iente y el ante. El ante es para los que terminan. A ver, a ver. A lo mejor vamos a escribir de nuevo, ¿ya? El ante es para los que terminan en ar. Estoy relacionado con el infinitivo. Ojo, cuidado, no se van a equivocar. Y el diente son para los que están en er y también en ir. Vamos a poner acá mejor. Ir. En esos dos. ¿Listo? Ar, ir es para el iente. Ar es para el ante. Ojo, es ante, no es ando. Cuidado. Ando es el gerundio. Hay que tener cuidado. Entonces, tenemos diente sería viviente. De antes sería amante. Esos son los participios activos.
¿Qué nos dicen? Dice, si en los participios activos son estas terminaciones, tenemos más, ¿no es cierto? Bastantes, por ejemplo, a ver, solicitar, solicitante. Escribir, escribiente. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa decía, tiene una de sus novelas, Julia y el escribidor. Ahí ese escribidor no es un verbo ni tampoco un verboide, porque termina en or y no tenemos esas terminaciones en verboides y no se pueden conjugar. ¿Ya? Juegan con las palabras los escritores. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. Voy a borrar. Y por último, tenemos lo que estaba adelantándome, que se puede escribir o leer, hablar de las dos formas. Infinitivos, por ejemplo, atender. En participio regular, atendido. En participio irregular, atento. Bendecir, bendecido. Bendito. Concluir, concluido. Concluso. Confesar, confesado, confeso. Convertir, convertido, converso. Despertar, despertado, despierto. Elegir, elegido, electo. Freír, freído, frito. Incluir, incluido, incluso. Maldecir, maldecido, maldito. ¿Ya? Hay algunas formas donde se utilizan, por ejemplo, justamente les dice el impreso, imprimido, dicen, ¿no es cierto? Son algunas formas tanto coloquiales y super estándar, o sea, con la forma como se debería hablar. Pero la Real Academia ya está aceptando, ojo, solamente para hablar, más no para escribir. Por ejemplo, el verbo haiga, que se debe decir haya, se puede aceptar al momento de hablar, más no al momento de escribir. Por el motivo, ¿por qué solamente al hablar? Pues si habría una discriminación, porque la mayoría, sobre todo los que pretenden saber el lenguaje, dicen, ay, ¿qué habla Aiga? Qué mal habla, ¿no? Pero no, su forma de hablar. Pero al momento de escribir, ahí cambia la situación, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es todo. Esto ya saben, va a estar en Classroom formulario, igual que esto. Bueno, chau, chau, cuídense.